Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana para recibir notificaciones. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz? Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud. Lo que soy y lo que espero ser, todo lo debo a ti. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por ti. Con su sangre te ha salvado, su poder te ha sanado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por ti. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti. Y si ganaré alguna fama, también al Calvario la llevaré. Adiós sea la gloria, adiós sea la gloria, adiós sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre te ha salvado, su poder te ha sanado. Adiós sea la gloria por lo que hizo por ti, por lo que hizo por mí. ¿Cómo vencer el pecado? Pues imagínense, el primer beneficiado fui yo, que tuve que ponerme a estudiar de la Biblia, todo lo que la Biblia decía para poder construir, pero me siento feliz de poder compartir estos temas con ustedes y con todos los que nos ven en cualquier lugar del mundo. Dios tiene un plan para tu vida. Jesucristo en esta tierra demostró que es posible vencer el pecado. Por eso Él vivió una vida sin pecado. En su humanidad, como lo vimos en el tema de ayer, logró vencer. Y tú y yo
podremos vencer por su gracia y por su amor. Pero si en algún momento tú y yo cayéramos en pecado, hay esperanza. Recuerda que tenemos un abogado, dice Primera de Juan 2:1, que abogado tenemos, 1 y 2, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Así que Dios no quiere que pequemos. Dios quiere que vivamos en obediencia, pero ojalá nunca cayéramos en pecado. Pero si cayéramos, recuerden que tenemos esa esperanza en Jesús. Cada vez, en la medida que vamos avanzando los temas, pues se hace más difícil recordar todas las claves que hemos estado viendo, porque las claves se van aumentando cada día y vamos a ver 3 claves más. No obstante, por lo menos quiero rápidamente leerlas para recordar las claves para poder vencer el pecado. La clave número 1, conoce lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la desobediencia a la voluntad revelada de Dios. Cuando Dios muestra su voluntad en la Biblia y nosotros vamos en contra de esa voluntad, ¿qué cometemos? Pecado. Y ya explicamos claramente eso. La Biblia habla de muchas cosas que son pecado, así que esa es la primera clave, conocer lo que es pecado. Segunda clave, identificar al originador del pecado. Un ángel, un querubín, protector y grande en el cielo, que hoy se llama Satanás, Luzbel, fue arrojado del cielo, Lucifer, y se trajo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Esos ángeles se llaman demonios, espíritus, y entonces están aquí en la tierra para poder tentar a todos los seres humanos y llevarlos al pecado. Hay más ángeles caídos en la tierra que seres humanos vivos. Así que hay una tarea grande. Cada persona puede tener 1, 2, 3, bueno, no sabemos cuánto, pero cada persona podría tener varios demonios o espíritus que estarían acechándole para que usted pueda perderse y caiga en pecado. La tercera clave es, hay que decidir en qué bando estar. En esa batalla que hubo en el cielo, de la cual Satanás, el gran dragón, la serpiente antigua, fue expulsado, pues hubo un victorioso. Ese victorioso es Miguel y sus ángeles, y Miguel era el nombre que recibía Jesús antes de venir a la tierra. Él fue el vencedor, pero hubo un perdedor llamado Luzbel, Satanás, Lucifer, querubín, protector, que tuvo que ser expulsado. Así que tú debes decidir en qué bando estar. La tercera clave, obedece solamente a Dios y desecha otras opiniones. Y hablamos de eso en la relación con Adán y Eva, que recibieron las opiniones de Satanás en lugar de obedecer a Dios. No confíes en tus sentidos. Adán y Eva fueron engañados por sus sentidos, por el sentido del oído, de la vista, del gusto, del tacto. Número 6, confiesa tu pecado, no lo justifiques. Si tú quieres vencer el pecado, en lugar de justificar, hice esto o caí en pecado por esto, por aquello, di no, caí, suficiente, me equivoqué, suficiente. No necesitas justificar tus errores, simplemente aceptarlos y entonces poder confesarlos a Dios. Número 7, conoce las terribles consecuencias del pecado. Cuando una persona conoce las consecuencias del pecado, de un error, pues evita hacerlo. Usted no se pasa semáforos en rojo, porque usted sabe que si se pasa semáforos en rojo, eso tiene una consecuencia. Así que el conocer la consecuencia le ayuda a usted a evitar caer en el error. Eso es una gran bendición. Luego tuvimos la número 8, huye del lugar donde está la tentación y el acoso. Y hablamos de José, huyó de allí para poder evitar el acoso, el asedio que tenía. Número 9, decide no contaminarte con lo pecaminoso. Y hablamos de Daniel, que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. Si hay algo que es importante es que usted tome decisiones en la vida. Decida usted no pecar. Cuando usted toma la decisión de no pecar, Dios le va a ayudar para que esa decisión sea firme. Pero tiene que comenzar tomando la decisión. Y dígale a los demás, al mayor número de personas que pueda, que ha tomado la decisión de no volver a pecar, de no volver a tomar licor, de no volver a fumar, que ha tomado la decisión de no volver a ser grosero, que ha tomado la decisión de no volverle a gritar a su familia. Cuando usted lo hace y le dice a otros la decisión que tomó, esa decisión se hace más fuerte, es más sólida. ¿Está claro el punto, verdad? Muy bien. La siguiente clave que nosotros vimos es busca amigos fieles a Dios. Y entonces hablamos de Sadrach, Mesach y Abednego, como ellos en su amistad se unieron para preferir la muerte antes que desobedecer a Dios. Y estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Ustedes conocen la historia, yo no terminé la historia, pero ellos simplemente, Jesucristo mismo vino
Y esa historia sucedió 600 años antes de que Jesús naciera. Miguel vino y entró al horno de fuego con ellos y ni siquiera se les chamuscó un cabello. Las personas que los echaron al horno murieron y ellos ni siquiera la ropa olía a humo, porque Dios los protegió y los libró. Ese es el Dios maravilloso cuando queremos serle fieles a Él. Entonces tenemos, esa es la número 10, la clave 10, busca amigos fieles a Dios. La clave 11, ayer lo vimos en Jesucristo. Cada vez que Satanás tentó a Jesús, ¿con qué respondió Jesús? Con un escrito está. Así que Jesús conocía bien la Biblia, ¿sí o no? Pero Satanás también, porque usó la misma Biblia para tentar a Jesús. Satanás conoce muy bien la Biblia y no quisiera contarles experiencias de ello, pero quiero decirles que yo he atendido como pastor por lo menos a más de 30 personas poseídas por demonios. Y recuerdo una de esas personas poseídas por demonios que me citaba textos y textos de la Biblia para tratar de persuadirme para que no siguiera orando por ella. Y yo le dije a los hermanos que me acompañaban, no se preocupen, no le presten atención a lo que diga el demonio, aunque diga muchos textos de la Biblia. Vamos a arrodillarnos y vamos a orar, porque Dios la va a libertar. Y siempre Dios liberta a aquellos que están poseídos cuando un grupo de sus hijos pide a Dios por esa libertad. Así que estudiar la Biblia es importante para defendernos de los ataques del enemigo. Y la clave número 12, pide ayuda al Padre para hacer su santa voluntad. Jesús tuvo la peor tentación. No fueron las tentaciones del desierto, eso ya lo hablamos. La tentación para Jesús fue el no querer sentir el dolor previo a morir en la cruz del Calvario. Y eso lo explicamos ayer. Pero el Señor, ¿a quién pidió ayuda? Al Padre. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino sea como tú. Y Jesús salió victorioso. Y qué maravilloso ejemplo el que nos dejó. Así que ya hemos visto 12 claves para vencer el pecado. ¿Están listos para las 3 claves de hoy? Pues bueno, vamos a entrar en las 3 claves de hoy y a pedirle al Señor que Él se manifieste con poder y que Él sea el que obre. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, tú tienes verdades claras de tu palabra que nos vas a presentar en esta hora. Y te pedimos en el nombre bendito de Jesús que tú envíes a tu Espíritu para que abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, permite que comprendamos tu palabra y que podamos, Señor, poner en práctica las claves de hoy para poder ser hombres y mujeres victoriosos y victoriosas en el nombre bendito de Jesús. Gracias porque nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra y de aprender de ella. Gracias por tus ángeles que están aquí a nuestro lado y gracias por tu presencia que está en este lugar. No permitas que hable un hombre, Señor. Permite que sea tu Espíritu tomando al hombre, tomando sus pensamientos, tomando su voz y que tú seas quien hable. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a entrar entonces en materia y vamos a comenzar con las claves. La primera clave. Bueno, de paso, el tema de hoy titula ¿Cómo vencieron el pecado los apóstoles del Nuevo Testamento? Hemos tratado de venir en una secuencia a lo largo de toda la Biblia. Una secuencia que nos muestra cómo podemos triunfar con la ayuda del Señor el pecado, cómo vencer el pecado. Ya ayer hablamos de Jesús, antes hablamos de los del Antiguo Testamento, hoy vamos a hablar de los del Nuevo Testamento. El tema de mañana es súper, hiper, mega, recontraquete, archi, multi importante. Porque el tema de mañana vamos a hablar de cómo vencer los pecados sexuales. Hoy estamos en la 6ª entrega, mañana será la entrega número 7 o el tema número 7. Pero, ¿cómo vencieron el pecado los hombres del Nuevo Testamento? Y especialmente los apóstoles. ¿Qué nos dicen ellos en la Biblia en cuanto a cómo vencer el pecado? Pues vamos a comenzar a entrar en la clave número 13. La clave 13 es identifica qué te tienta. ¿Cuál es la clave número 13? Identifica qué te tienta. ¿Cómo así? Sí, tú debes saber qué es tentación para ti, pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable. Así que quiero que abran sus Biblias conmigo porque vamos a entrar en materia en la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Santiago. El primer apóstol que nos va a hablar hoy es el apóstol Santiago. Él nos va a mostrar cómo es posible vencer el pecado. Vamos a Santiago, el capítulo 1. Santiago 1, el versículo 13 al 15. Santiago 1,
13 al 15. ¿Están conmigo, verdad? ¿Están buscando en la Biblia? Dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta ¿a quién? A nadie. Ya me di cuenta que están conmigo. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Estoy leyendo lento para que ustedes vayan grabando cada palabra. Sigue diciendo el Señor. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Lo que está diciendo es que la pasión, después que ha estado concebida en la mente, da como resultado el pecado, y cuando el pecado es ejecutado, da como resultado la muerte. Tremendo texto, tremendo texto. Quiero compartir con ustedes tres aspectos que nos comparte el apóstol Santiago, tres aspectos de este texto. Ahí hay tres protagonistas en el texto. Dos de ellos aparecen literalmente en el texto y otro está implícito, pero vamos a hablar de esos protagonistas del texto que estamos estudiando ahora. Número uno, el primer protagonista, Dios. Y debe quedar claro que Dios no tienta ¿a quién? A nadie. ¿Está claro eso? Dios no tienta a nadie. Ni Él puede ser tentado. ¿Por qué no puede ser tentado? Porque no hay absolutamente nada de maldad en el interior de Dios. Él no puede ser tentado. Y Él no tienta a nadie porque ese no es su trabajo. Su trabajo es salvar, no tentar, para llevar a la gente no a la destrucción, sino a la vida eterna. Así que ahí está el papel de Dios. Es un papel allí, según lo que este texto plantea, digámoslo aquí, neutral. Él no tienta a nadie. Pero ahora el papel del hombre. ¿Cuál es el papel del hombre que es el protagonista allí? Vamos nuevamente al versículo. Versículo 14. Ya miramos el 13, ahora miremos el 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído ¿y qué? Y seducido. O sea, cada uno es tentado por lo que tiene adentro. Cada uno es tentado por los deseos internos. Eso la Biblia lo llama los deseos de la carne. Cada uno es tentado por lo que se origina en el interior del hombre. Es que lo que se origina en el interior del hombre es el pecado. ¿Y cómo se origina eso allí? Muy sencillo. Todos nosotros hemos tenido un cúmulo de experiencia en la vida, de comportamientos en la vida, de aprendizaje en la vida. Hemos captado cosas en la vida por medio de los sentidos y algunas cosas de esas nos atraen más que las otras. Muchas de esas cosas que hemos captado, experimentado, que hemos visto en la vida, pues ahora ya están en nuestro interior y se reproducen en nuestra mente, incitándonos a que podamos cometer pecado. Y cuando las alimentamos, esas cosas pues obviamente crecen, y por eso hay personas que llegan a tener condiciones pecaminosas extremas, como ser asesinos en serie, como ser ladrones en serie, como ser, qué sé yo, estar en negocios turbios, como por ejemplo estar dedicados al narcotráfico, como por ejemplo estar dedicados a cualquier otra cosa incorrecta, porque han alimentado esas pasiones. Y entonces de esa manera la gente llega allí. Pero no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuánto pecado haya en ti, Dios puede obrar un milagro y puede darte libertad. Por eso estamos mirando esto. Entonces, el hombre tiene esa pasión en su interior. Miren cómo describe Jesús esta misma idea. Pero yo quiero que miremos esta idea en Mateo. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 15, para mirar ahora las palabras de Jesús. Ya miramos las palabras del hermano de Jesús, que es Santiago. Ahora vamos a mirar las palabras de Jesús en Mateo, el capítulo 15, el verso 19. Dice el Señor en su santa palabra, Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Vale la pena decir, el corazón no produce pensamientos. El corazón es el músculo cardíaco que bombea sangre.
Pero cuando usted habla del corazón, realmente está hablando es de la mente. La palabra corazón y mente en estos versículos es intercambiable. Usted cuando le dice a su esposa o a su novio o novia, a la persona que ama, le dice, te amo con todo mi músculo cardíaco, pues no tiene sentido. Cuando usted dice el corazón es porque sus pensamientos hacen que el corazón se acelere. Y cuando usted piensa en la persona que ama, las palpitaciones se aceleran, la presión sanguínea aumenta. Y entonces eso que usted siente ahí, usted cree que el corazón es el que siente. No, todo está aquí en la mente. Así que usted ama es con la mente. Usted le dice, te amo es con toda mi mente. Pero queda claro entonces que de la mente del hombre es que salen los malos ¿qué? Pensamientos. Sigue diciendo, los homicidios, ¿de dónde salen? De la mente, dice Jesús, ¿cierto? Los adulterios, ¿de dónde salen? De la mente. O sea que las personas primero piensan en pecado antes de pecar. Toda acción se piensa antes, hasta la acción más sencilla se piensa. Usted en la mañana se levanta a bañarse. Bueno, yo espero que todos se hayan bañado, ¿verdad? Pero cuando usted se levanta a bañarse en la mañana, usted dice, uy, me voy a bañar. Usted lo pensó y ahora se baña. Siempre las cosas primero se piensan y luego se hacen. ¿Ok? Está claro. Por eso Jesús está diciendo, de la mente salen todas estas cosas. Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale eso? Dice Jesús. De la mente. Entonces, miren el papel del hombre. El papel del hombre en una tentación es que el protagonista principal de las tentaciones no es Satanás. El protagonista principal de las tentaciones eres tú y soy yo. Al pobre diablo le echamos la culpa de todo. Uy, ese diablo que me tentó. Uy, ese diablo que me hizo pensar. Que de paso, bíblicamente hablando, no, excepto que una persona le permita a Satanás entrar y dominar su mente, no hay manera de que Satanás pueda saber lo que tú piensas. No hay manera. Por eso muchas de las oraciones que elevamos privadamente, son oraciones que Satanás no puede escuchar. Yo elevo mucha oración privada en silencio, pero también algunas veces las hago audible porque no me importa si las escucha. Pero hay a veces cosas que tengo en secreto con mi Señor que yo se las cuento en privado a Dios. Él es el único que me escucha. Pero Satanás no puede leer tus pensamientos, pero él puede leer tus intenciones, porque él lleva 6,000 años en esta tierra de pecado. Y él ve cómo tú te comportas, cómo tú actúas y puede mirar las intenciones, pero la mente no. Así que cuando viene la tentación, el principal protagonista, ¿quién es en la tentación? Yo, el individuo, el hombre. El hombre cede ante la tentación, ante su deseo, cae en pecado debido a que él quiere satisfacer de alguna manera algo que hay en su interior, algo que ha acumulado por la experiencia. Vamos a suponer que su deseo sea conseguir dinero, por eso se mete en negocios turbios. Vamos a suponer que su deseo sea olvidarse de los problemas, entonces quizás entra en drogas o en el consumo de alcohol. Vamos a ver que su deseo interno, posiblemente porque de niño fue expuesto a la pornografía o quizás porque fue abusado, entonces su deseo interno está en actos sexuales ilícitos. Entonces eso viene de adentro. Mañana voy a hablar un poco más de ello. Pero todo viene de adentro. Quiere decir que si el interior está limpio, que si dentro de nosotros no hay maldad o hemos aprendido a controlar esos deseos, la tentación no va a aflorar. La tentación aflora es porque nosotros tenemos mucha maldad en nuestro interior. Por eso esa es la bendición de la vida cristiana. Esa es la bendición de pertenecer a una iglesia. Esa es la bendición de hacerme miembro de la familia de Dios, porque aquí comienza la transformación de limpieza. Miren, yo ilustro esto de una manera muy sencilla. Usted tome un vaso de agua negra, ¿Cómo puede usted cambiar esa agua negra por agua limpia? Una manera es vacíelo y llénelo de agua limpia.
pero realmente no funciona así en la vida cristiana. Suponte que ese tarro de agua negra es tu cerebro, tu mente. Para que tu mente sea limpio, la mejor manera de hacerlo es ponerlo bajo un chorro de agua limpia. Cuando usted mete esa agua negra bajo un chorro de agua limpia, cae tanta agua limpia que el agua negra comienza ¿a qué? Va a haber un momento en que toda el agua negra ¿qué? Sale y toda quedó ¿qué? Limpia. Ese es el proceso de santificación. Cuando tú entras a los caminos de Dios, tu vida era sucia, negra. Pero tú comienzas a ser influenciado ahora por música cristiana. Tú comienzas a ser impactado ahora por la palabra. Tú comienzas a ser impactado por el testimonio de los hermanos. Tú comienzas a ser impactado por las buenas acciones de la gente que te rodea. Y entonces ahora comienzas tú a ser limpio. Y llega un momento en que esas pasiones que te movían antes, ya no ¿qué? Ya no te mueven. Y viene ese proceso de limpieza. Lo mejor que te puede pasar en la vida es aceptar a Cristo y pertenecer a su iglesia. ¿Saben que hay personas que yo he escuchado que dicen, yo acepto a Cristo, pero no quiero ir a esa iglesia llena de hipócritas? Hay gente que dice así. Esa iglesia llena de imperfectos. Quiero decirles que sí, en la iglesia hay hipócritas. Y quiero decirles que porque se están transformando. Y quiero decirles que la iglesia está llena de imperfectos, porque se están transformando. Pero tú solo, afuera, no vas a tener la influencia. No vas a tener ese chorro que vacíe la suciedad que hay en tu interior. Necesitas estar al lado de personas que te puedan ayudar en ese propósito. La razón por la que estamos viviendo todas estas noches aquí es precisamente para poder alimentarnos. Y eso lo provee, gracias al Señor, la iglesia, para que podamos crecer unidos. ¿Está claro hasta ahí el punto? ¿Vamos bien? Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Vamos adelante entonces. El texto está hablando de esos deseos pecaminosos. Esos deseos pecaminosos que hay en nuestro interior, porque hay dos tipos de deseos en el interior. Hay deseos pecaminosos, pero hay deseos buenos. Dios puso en nosotros deseos buenos, pero cuidado, porque a veces nosotros mismos somos encargados de convertir esos deseos buenos en deseos malos. Déjenme explicarlo. El deseo de comer es un deseo físico, ¿sí o no? ¿A usted le dan ganas de comer todos los días? Sí, bueno, lo felicito. A mí también me dan ganas de comer todos los días. Este es un buen deseo, Dios lo puso ahí. ¿Y para qué nos puso Dios ese deseo? Nos lo puso para que pudiéramos vivir. ¿Qué pasa si el deseo de comer se nos va? Morimos. El año pasado leía la historia del hombre de más edad sobre el planeta Tierra. El hombre llegó a tener 146 años en uno de los países orientales. No recuerdo ahora, estaba por ahí por Singapur, por Malasia, no recuerdo el país exacto. 146 años, wow. Y tenía buena salud, pero decidió no comer más. Y se murió. Así de sencillo. Entonces, el deseo de comer es bueno cuando lo usamos para lo que Dios nos dio. Pero ahora miren cómo se puede pervertir el deseo de comer que Dios puso en nosotros. Hay personas que comen para vivir. Yo como para vivir. De paso, no sufro mucho de hambre. A veces estoy tan ocupado en mis quehaceres que se me olvida, oiga, yo no almorcé hoy. Bueno, eso me pasa a mí, quizás a usted no. A mi esposa no le pasa eso. Mi esposa se acuerda que hay que almorzar. Pero a muchos, como a mí, me pasa eso. Porque yo como para vivir. Pero hay personas que viven para comer. Y los que viven para comer un deseo genuino y sano, se está convirtiendo en un deseo pecaminoso, porque atentan contra su salud, ponen a sufrir a la familia, porque se llenan de enfermedades, sufre el bolsillo también, y lo que era un deseo sano, se convierte en un deseo pecaminoso. Está quedando claro el punto, ¿verdad? Miren, por ejemplo, el deseo de la paternidad o de la maternidad. ¿Ser padre es bueno, sí o no? ¿Ser madre es bueno, sí o no? Claro, pero yo conozco a algunos que se dejan pervertir ese deseo y lo pervierten en su interior. Por ejemplo, conozco a un hombre que tuvo 43 hijos, 42 hijos en 19 mujeres diferentes. Pervirtió el deseo sano de la paternidad. Ahora, por ejemplo, la vida sexual en pareja es buena. Dios hizo el sexo para procrear y para el disfrute de la pareja. ¿Es bueno, sí o no? Desde luego. Pero ese deseo puede ser pervertido en nuestro interior para caer
en degradación sexual. Miren, por ejemplo, el deseo de mantener el cuerpo del estado físico. ¿Creen ustedes que hacer ejercicio es bueno, sí o no? Sí. Claro que es bueno, pero hay personas que y Dios quiere que lo hagamos, y Dios nos invita a que lo hagamos, pero hay personas que degradan ese deseo genuino que Dios puso y lo corrompen ese deseo, porque lo único importante en la vida ahora es su cuerpo. Lo único importante es desarrollar, en el caso de los hombres, músculos, en el caso de las mujeres, mantener una figura perfecta, y cuando convierten eso en el único deseo, todo lo demás pasa a un segundo plano, se pervierte, se daña, se olvida de Dios. Entonces, noten ustedes que deseos buenos pueden ser por nosotros mismos, por nuestras pasiones y nuestros gustos, ser pervertidos y convertirse en deseos equivocados. Así que ya hemos hablado del papel de Dios, ya hemos hablado del papel del hombre. Recuerden que la tentación nace en el hombre, ¿cierto? Y que está de los deseos internos, pero ahora está el tercer papel. No aparece el nombre Satanás en el texto, pero está implícito. Está el papel de Satanás y sus demonios. Satanás y sus demonios. Satanás es un ángel caído, pero todos los demonios son también ángeles caídos. No los podemos ver, pero están en el mundo viviendo al mismo tiempo con nosotros. Solo que no son visibles, ni los ángeles de Dios, ni Dios mismo, ni tampoco estos ángeles. En algún momento fueron visibles cuando Adán y Eva no habían pecado, pero cuando Adán y Eva pecaron, los sentidos dejaron de funcionar como funcionaban antes. Y ahora no podemos ver a esos demonios, pero ahí están, pervirtiendo y haciendo daño. ¿Y cuál es el papel de esos demonios? Pues Satanás y sus demonios no son los responsables de tus caídas morales. ¿Qué es lo que hace entonces Satanás? No, tú eres el responsable de tus caídas morales. Tú eres el responsable de tus pecados. Satanás y los demonios buscan es aprovechar tus debilidades y aprovechar tus pasiones y aprovechar tus gustos y aprovechar tus deseos para pervertirlos. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Porque ellos pueden estar todo el tiempo a nuestro lado. Desde el momento en que una persona nace, fácilmente un demonio puede hacerse responsable de esa persona durante todo el resto de su vida, para estar observándolo, mirándolo. Y por la experiencia que esos demonios tienen, porque en el pasado ellos también estuvieron pendientes de otros seres que han vivido sobre la tierra, saben cómo el ser humano actúa y saben cómo poder crear el ambiente propicio para que la pasión aumente, para que el deseo aumente. Así que lo que hacen es que prepara el ambiente, pone a personas para que ese deseo crezca. Voy a ilustrarlo. Usted tiene que hacerse 3 preguntas en relación con esto del pecado. 3 preguntas. Número 1, ¿cuál es su pasión o deseo pecaminoso? Eso solo lo sabe usted y Dios. ¿Qué cosas usted desea que van en contra de la voluntad de Dios? Obviamente, para conocer la voluntad de Dios, pues hay que estudiar la Biblia, que es lo que venimos haciendo. Primero eso, ese punto es muy, muy importante. Hágase esa pregunta. La segunda pregunta, ¿qué alimenta ese deseo o esa pasión? Y la tercera pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que ese deseo y esa pasión no se alimente más? Porque si no se alimenta, lo que no se alimenta, ¿qué pasa? Muere. ¿Quedaron claras las 3 preguntas? Muy bien. Ahora, miren cómo pasó en mi caso. Yo tenía una pasión. La pasión mía era la parranda. La parranda, el baile, la discoteca. Y esa era mi pasión. Y entonces, esa pasión era alimentada. ¿Cómo la alimentaba yo? La alimentaba con mis pensamientos. Uy, este fin de semana tengo parranda, tengo baile. Uy, la discoteca. Y vivía pensando en eso. Miren cómo lo estoy alimentando. Pero no solo eso, lo alimentaba con la música. Uy, me encanta esta canción, ojalá la ponga ya el DJ. Estoy hablando cuando yo no era cristiano, por supuesto. Y entonces eso alimentaba mi pasión. ¿Qué más alimentaba la pasión? Los amigos. ¡Hey, mira, recuerda que tenemos baile este sábado en la tarde, vamos a la discoteca! Los amigos me alimentaban la pasión. ¿Qué más alimentaba la pasión?
el dinero que yo estaba ahorrando para ir a comprar el licor, para compartir. ¿Qué más alimentaba la pasión? Mis padres que me decían, bueno, mijo, vaya. Y eran rumberos ellos también, así que todo eso alimentaba la pasión. Pues claro, la pasión, ¿qué sucedía? Crece. Ahora, llegó un momento en que conocí a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, tomé la decisión de dominar esa pasión. Ahora iba a dominar la pasión de la parranda. ¿Y cómo la iba a dominar? Pues, la última pregunta que les hablé era, ¿qué puedo hacer yo para no alimentar la pasión? Entonces cambié el tipo de música que escuchaba. En lugar de escuchar música de discoteca, comencé a escuchar música que honraba y glorificaba a Dios. Amén. En lugar de estar con esos amigos, cambié amigos que me ayudaban a crecer espiritualmente. Mis padres, gloria a Dios, se convirtieron. Y ahora ellos ya no me animaban a ir a parrandas, me animaban a ir a la iglesia y a estudiar la palabra de Dios. Y entonces todo lo que alimentaba mi pasión, ¿qué pasó? Murió. ¿Y por qué murió? Porque no la alimenté. ¿Está quedando claro el punto? El problema es que algunos tenemos pasiones que alimentamos todos los días, con pensamientos, con lecturas, con la internet. Usted no puede alimentar lo que es pecaminoso. Si usted alimenta lo que es pecaminoso, eso crece. Y le voy a decir algo, no es que Satanás le puso a usted el dedo para que abriera la página de internet, usted el que lo puso. Usted el que lo puso. Así que no le esté echando la culpa al diablo de cosas que no tiene. Ahora, que él se encarga de poner toda esa cantidad de páginas, claro, pues él se encarga de motivar eso, crear el ambiente. Pero ahora tú no puedes alimentar esa pasión. Y recuerden, si la pasión no se alimenta, finalmente, ¿qué va a pasar? Va a morir. Y usted será un triunfador para la honra y gloria de Dios. ¿Está claro cómo lo plantea la palabra de Dios? ¿Quedó claro cómo lo plantea el texto? Ahí está el protagonista, Dios. Él no tienta a nadie. La pasión y la tentación sale ¿de dónde? De usted, de lo que ha aprendido. Por eso, cuando usted practica solo cosas buenas, todo eso que antes era malo en su vida, deja de alimentarse. Por eso lo mejor que nos puede pasar es encontrar a Cristo. Lo mejor que nos puede pasar es pertenecer al pueblo de Dios para poder vencer el pecado. Y entonces, mira, déjenme leer esta cita maravillosa de un autor llamado Alejandro Pope. Alejandro Pope escribió lo siguiente: el vicio es un monstruo de semblante tan horrible que solo necesita ser visto para ser odiado. Pero si se ve muy a menudo, su rostro se torna familiar. Primero lo toleramos, después nos compadecemos de él y luego lo abrazamos. Una persona dice, no, yo nunca voy a caer en las drogas, nunca, nunca. Pero todos los días va a un lugar donde distribuyen drogas. O está rodeado de gente que distribuye drogas. Así que va a llegar el momento que ya no lo ve tan malo. Luego hasta se va a compadecer y va a probar por primera vez. Y luego lo va a abrazar y ya no lo quiere dejar. Si usted sabe que algo está en contra de Dios, manténgalo a la distancia. Ni siquiera lo toque, vaya de ese lugar. Bueno, ya hemos visto las otras claves. Así que, ¿quedó claro el punto? Vamos entonces a mirar que hay otras tentaciones. Eso nos dijo el apóstol Santiago, pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Vamos ahora a ver qué nos dice el apóstol Pablo y quiero que vayan conmigo a Primera de Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Ya dediqué más tiempo a lo que más quería dedicar tiempo. Lo otro va a venir un poco más rápido, así que no pierda el hilo, porque todas las cosas son importantes. Dice Primera de Timoteo 6:9. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Miren qué interesante. El apóstol Santiago nos habló del origen de las tentaciones, pero ahora el apóstol Pablo nos habla de una tentación muy peligrosa. Y esa tentación muy peligrosa es el amor ¿a qué? Al dinero. El amor a la riqueza. De paso, no hay nada de malo en tener posesiones, nada de malo. El problema es cuando su objetivo en la vida son las posesiones.
Si lo primero en la vida es conseguir posiciones, usted está en el lazo de la tentación, en el lazo de Satanás. ¿Por qué es tan grave esto? Bueno, yo te voy a decir, Jesús habló claramente sobre esto. Vayan conmigo a Mateo. Mateo capítulo 6, dice el Señor en su santa palabra. Mateo 6, el verso 24. Mateo 6, verso 24. Dice Dios, dice el Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Está claro el punto? No se puede servir a Dios y a la riqueza. Si tú sirves a Dios y Dios te da riquezas, aleluya, gloria a Dios. Pero si tú buscas las riquezas, te vas a olvidar de Dios. Tu búsqueda debe ser la búsqueda de Dios. Las riquezas vienen como añadidura porque tú eres fiel a Dios, porque buscas a Dios. Pero si tú buscas la riqueza, Dios pasa a un segundo plano y las puedes conseguir. Porque los hombres que se han propuesto tener riquezas, un gran número de ellos la han conseguido. Pero las riquezas, el poner las riquezas en primer lugar trae consecuencias. Número 1, destruye la paz mental. Número 2, destruye la vida espiritual y la relación con Dios. Número 3, destruye el hogar en la mayoría de los casos. Número 4, rompe los tiernos lazos que debieran haber de padres e hijos. Termina amistades. Sacrifica la integridad porque se consigue dinero a como sea, de la manera que sea, haciendo lo que sea. Se sacrifica el honor, se sacrifica la salud. Y yo les hago una pregunta: ¿para qué sirve el dinero cuando hay una enfermedad terminal? ¿Para qué sirve el dinero cuando estás a punto de enfrentar la muerte? Con mis padres siempre comentábamos algo bien interesante. No hemos visto el primer entierro con mudanza. La gente tiene que dejar las cosas afuera. Allá solo es el cajón y se acabó. ¿Saben que ese afán solo sirve para la destrucción de las personas? Esto llena el corazón de orgullo, sentirse más que otros por las posesiones que alcanzamos. Una cosa es el amor al dinero, pero otra cosa es tener posesiones y administrárselas a Dios. Esta historia la he contado en algunos otros sermones, pero es la historia que más ilustra el punto. Y lo que más ilustra el punto es el hermano Fernando, que yo conocí un día, fue a visitarle a su casa y me dijo: pastor, lo invito a mi casa a comer. Claro, qué privilegio. Y vi una casa muy linda de 3 plantas. Y le pregunté: hermano Fernando, ¿qué casa tan linda la que usted tiene? Y me dijo: no, pastor, no es mi casa. Ah, no es su casa. ¿Y cuánto paga de renta? No, yo no pago renta aquí. Y entonces me comenzó a sonar raro eso. Y le dije: no paga renta aquí. Ah, ¿es de sus suegros o de sus padres? No, tampoco. ¿Cómo así? No entiendo. Me dijo: es del Señor, yo se la administro. Un día llegó en un carro flamante frente a la iglesia. Hermano Fernando, qué carro tan bello, oye, lo felicito, qué bueno. No, pastor, no es mío. Ah, lo alquiló. No, tampoco. Y entonces, no, es del Señor y lo administro para traer gente a la iglesia. Traigo a mis amigos para que vengan a escuchar de la palabra. Y un día su hijo salió en televisión, el mejor alumno de 9º grado en toda la ciudad, la ciudad más importante de mi país, casi 9 millones de habitantes. Y el muchacho cristiano, el mejor estudiante del grado, la televisión lo entrevistó. Y yo lo vi y lo llamé: hermano Fernando, felicitaciones, vi a su hijo en la pantalla de televisión. Me dijo: no, pastor, no es hijo mío. Y ahí me preocupé. Porque yo sabía, yo conocía a la esposa. Y de pronto recordé lo que él me había dicho y dije: ¿verdad? Usted se los está cuidando a Dios, ¿verdad? Me dijo: sí, los estoy preparando para el reino de los cielos. Yo soy administrador de todo lo que Dios me da. Noten cuán diferente el cristiano ve las cosas. El cristiano no es dueño de nada. De paso, la Biblia dice en Salmo 24:1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Todo le pertenece a quién? A Dios. Todo es de Dios. ¿Qué soy yo? Administrador de las cosas que Dios da. Ah, pero nos encanta la palabra mío. ¿Y de quién es eso? Ah, mío. Nos encanta.
Pero todo es de Dios. Todo es de Dios. Vamos ahora a pasar a la siguiente clave. ¿Están listos? La siguiente clave, después de haber visto la anterior, es clave número 14 de esta serie. Acepta la gracia de Cristo. ¿Acepta qué? La gracia de Cristo. Abramos la palabra de Dios en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Claves para vencer el pecado. Romanos, el capítulo 6, el versículo 14. Romanos 6, 14. Dice el Señor en su santa palabra. Romanos 6, 14. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo ¿qué? Bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará. El pecado no podrá ser vuestro amo. El pecado no podrá estar por encima de ustedes. El pecado no puede controlar sus vidas, porque yo les he dado algo que se llama gracia. Ya ustedes no están bajo la ley. Y de paso, ese texto es mal utilizado por muchas creencias y denominaciones cristianas para decir que ya no hay que guardar la ley de Dios. Y no hay nada más lejos de la verdad y de la realidad. Voy a ilustrarlo para que traten de entender el concepto. El concepto es sencillo. Vamos a suponer que yo cometo una infracción aquí en la ciudad. Vamos a suponer que la infracción fue que le robé el televisor de 78 pulgadas que tenía mi vecino. Muy bonito, por cierto, muy caro. Lo robé y entonces ahora mi vecino va a la policía y me dice, el vecino mío me robó el televisor de 79 pulgadas. Viene la policía, me echa mano, ¿y a dónde me mete la policía? A la cárcel. Muy bien, esa es la ley. La ley es la policía. Cometí un error. Como yo cometí un error, ¿qué hace la ley? Me castiga. La ley me muestra cuál es el castigo. La ley me muestra que eso que hice estuvo ¿qué? Mal. Porque la ley aquí en California dice que robar tiene una consecuencia. Inclusive tiene depende del monto, tiene determinados días o años de cárcel. Así que la ley dice eso y yo lo que tengo que hacer ahora es pagar por lo que la ley dijo. ¿Está claro? Eso es la ley. Eso es estar bajo la ley. La ley me mostró lo que está mal y viene la consecuencia de la ley. Perfecto. Pero ahora mire la gracia. Viene un amigo mío llamado Jesús. De paso, ¿hay alguien que se llame Jesús aquí? ¿No tenemos Jesús aquí? Bueno, en otros lugares tenemos a mucho Jesús. Viene un amigo que se llama Jesús y entonces Jesús me encuentra en la cárcel y Jesús va y me dice, Fernando, lo que hiciste estuvo mal, pero tú eres mi amigo. Yo te quiero mucho. Tu fianza son $30,000. Yo voy a pagar tu fianza. Y él va y paga la fianza. Esa es la gracia de Jesús. Paga la fianza y entonces va y me saca de la cárcel. La maldad que hice ya no se enseñoreó sobre mí. ¿Y por qué no se enseñoreó? Porque vino la gracia de Jesús. Pagó lo que tenía que pagar y me dio libertad. Ahora, tengan muy en cuenta ese punto y esa ilustración que muestra con claridad cómo funciona la gracia de Cristo. Recuerden que la policía es la ley y recuerden que Jesús me da su gracia y me saca de la cárcel, ¿correcto? Ahora, la palabra de Dios lo muestra con absoluta claridad. Vuelvo al versículo. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino estáis bajo ¿qué? Bajo la gracia. Es cierto que el pecado nos tentará. Es cierto que el pecado nos va a acosar, sin embargo no tendrá dominio sobre el verdadero cristiano. La ley hace su trabajo. La ley no puede salvar a un pecador. ¿La ley podría salvarme a mí de la cárcel? No, la ley no me salva. La ley no puede, o mejor, lo que hice malo, la ley no puede quitarme, o la policía no puede quitar esa ley de no robar para que me den libertad. No puede hacerlo tampoco. El dominio de la ley está sobre mí. La ley no puede perdonarme la falta que hice, porque la justicia dice que si cometí una falta debo pagar. La ley no puede perdonarme la falta. Pero sin embargo la ley es la que me muestra que lo que hice estuvo ¿qué? Mal. El pecado nos lleva a entender que la única manera de salir del problema
es con la gracia de Jesús. Así que ahora viene la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido. Yo no merezco la gracia. Yo no merecía que mi amigo Jesús fuera a la cárcel y pagara los $30,000 de fianza. Eso es la gracia, un don inmerecido, un regalo que yo no merezco. Pero como ese amigo me ama tanto, me da ese regalo para salvarme, para sacarme de la cárcel. Y entonces la gracia, Él me entrega la gracia, me da la libertad, me perdona la falta porque ya no tengo que pagar la falta, recibo el poder para cambiar y comenzar una nueva vida. Y Él me dice, ahora que te he sacado, comienza una nueva vida. Y ahora yo he triunfado sobre el pecado, porque el pecado no se enseñoreó de mí. Y ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo el regalo inmerecido de mi amigo Jesús, que me sacó de la cárcel. Vayan a Romanos, el mismo Romanos, el capítulo 8, el versículo 1. Romanos 8.1, Romanos 8.1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación. Y ya no hay condenación porque recibimos la gracia ¿de quién? De Jesús, porque ahora comienzo a andar diferente. Jesús, gracias por sacarme de la cárcel. Comienzo una nueva experiencia, comienzo una nueva vida. La palabra de Dios muestra muy claro que el Señor quiere que no cometamos pecado, no violemos los mandamientos. La violación de un mandamiento es ¿qué? Pecado. Eso está claro, primera de Juan 3:4. La infracción de la ley es pecado. Ahora, déjenme hacer esta pregunta. Ya que la infracción de la ley es pecado, ¿ustedes creen cómo puedo agradecerle a Jesús que me haya sacado de la cárcel, que haya pagado los $30,000? ¿Cómo puedo agradecerle yo? Él lo único que me dice es, mira Fernando, no me debes nada. ¿Sabes qué? Solamente a partir de ahora obedece la ley. Y no vas a tener que estar en la cárcel. No vas a estar bajo la ley. Así que solamente obedece. Y finalmente, yo en gratitud a Él sigo su recomendación, obedezco. ¿Cómo se sentiría Jesús si yo vuelvo de ahora y me robo un carro del otro vecino? ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Estaría yo despreciando la gracia que Él me dio? ¿Sí o no? Algunos despreciamos la gracia de Cristo porque Jesús nos perdona y queremos seguir en el pecado. Si Jesús te perdona en gratitud por el regalo de Jesús, apártate del pecado. Eso es la gracia maravillosa que Él nos da. Es el regalo precioso que Él nos da. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5, último libro de la Biblia. Dice el Señor en Apocalipsis 1:5. Y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. El otro concepto de gracia que quiero aclarar hoy, como la última parte del tema de hoy, que de paso hoy solo vimos dos claves, mañana continuaremos, es que la gracia en el Antiguo Testamento era dada a los hombres mediante el sacrificio de animales. Cuando un hombre cometía pecado, el hombre estaba sucio y el Señor diseñó un plan extraordinario que funcionó desde Adán y Eva hasta Jesucristo. El plan era muy sencillo. El hombre traía un animal perfecto, sin defecto, colocaba las manos sobre el animal, confesaba el pecado y simbólicamente el pecado salía de él y pasaba al animal. El animal quedaba culpable y la persona quedaba limpia, inocente. Era la manera como el pecado se transfería. Y luego el animal era sacrificado. De esa manera quedaba libre la persona de pecado. Esa era la manera como en el Antiguo Testamento la gracia era ofrecida. Y entonces ahora el hombre podría gozar de libertad del pecado. Y evitaba pecar porque si pecaba tenía que volver a matar otro animal. Y de paso, quien mataba al animal era el mismo pecador. Así que de esa manera Dios quería que el hombre rechazara el pecado. Esa es la razón por la cual cuando Adán y Eva mueren,
El primero realmente que mató en el huerto del Edén fue Dios mismo. Porque Génesis 3:21 dice que Dios le puso a Adán y Eva túnicas de animales. Esos animales, para poderles dar túnicas, tuvo que matar a los animales. Esos animales murieron en reemplazo de Adán y Eva, para que ellos fueran salvos. Y entonces por la sangre de esos animales, ahora ellos eran declarados inocentes y se les daba una oportunidad, pero los animales morían. Así pasó durante 4000 años. Pero luego vino Cristo y Juan el Bautista lo presenta en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Ahora, después de Cristo ya no hay que sacrificar animales. Después de Cristo, porque todos esos animales que eran sacrificados apuntaban al verdadero Cordero que vendría en el futuro. Durante esos 4000 años antes de Cristo, todos los animales sacrificados representaban a Jesús. Cuando Jesús viene a morir en escena, ahora muere el verdadero Cordero. Ahora lo que tenemos que hacer es aceptar al Cordero y aceptar su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa es la gracia bendita. Y ahora, con esa sangre, nuestros pecados son cubiertos porque Él murió en nuestro lugar. Yo tenía que morir. La paga del pecado es ¿qué? Dice Romanos 6:23. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Pero el regalo de Dios, vida eterna. Alguien murió en mi lugar. Jesús muere y ahora por su muerte nuestros pecados son cubiertos con su sangre. Ese es un regalo precioso. Esa es la gracia infinita. Así que, ¿quién es el que nos da la libertad sobre el pecado? ¿Quién nos la da? Cristo. Escuchen esto. ¿Por qué la ley no sirve para salvar a nadie? La ley sin Cristo no sirve. La única manera de que la ley funcione es con Cristo. Hay personas, millones de personas en el mundo que guardan los 10 mandamientos, pero no tienen a Cristo. La ley lo único que hace es mostrarme el pecado, pero recibo la condenación del pecado. Yo no tengo quien venga con su gracia a sacarme de la cárcel. Yo no tengo quien derrame la sangre o que haya muerto en mi lugar. Pero cuando Jesús viene está todo completo, porque ahora Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Y eso es el concepto importante que tenemos que entender aquí. Miren, hay algunos que se sienten orgullosos de guardar los mandamientos al pie de la letra. No les interesa Cristo, sino el obedecer la ley. Esa gente se va a perder. Esa gente se va a perder porque la ley no salva a nadie. En cambio, cuando yo veo la ley, cometo la falta, estoy prisionero del pecado, y viene Jesús con su gracia y me libera, entonces ahora la ley tiene sentido. La ley me mostró el pecado, la ley me mostró mi error, y entonces encuentro salvación en Cristo Jesús. ¿Quedó claro el punto? ¿Quedó claro el concepto? Tenga mucho cuidado en creer que usted por guardar los mandamientos se va a salvar. Pero usted guarda los mandamientos porque ahora Dios ya le dio su gracia. Dios ya le perdonó. Y como Dios ya lo perdonó y le dio libertad, usted no quiere volver a estar presa del pecado. Cada vez que usted esté presa del pecado, es esclavo del pecado. Y solo necesita que Cristo venga a salvarle, a darle redención, a darle vida eterna. Así que cuán importante es que entendamos que Cristo es nuestro Salvador. Por eso este versículo es fundamental. Él, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Nos ha lavado. Mañana, cuando veamos el tema de mañana, vamos a mirar la manera como podemos todos ser lavados de los pecados hoy, para ser nuevas criaturas en el nombre del Señor. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de gloria, y Dios quiere darnos la victoria. Así que vamos a mirar un poquito hasta aquí lo que hemos visto. Quiero que antes de concluir quede claro los conceptos. Vamos solo a repasarlos. Número 1, ¿las tentaciones las produce Dios, sí o no? No. ¿En dónde están las tentaciones? En nosotros. ¿Qué produce las tentaciones? Nuestras propias pasiones, nuestros propios deseos. ¿Qué hay que hacer entonces para que esos deseos sean controlados? No alimentar los deseos, no alimentar las pasiones.
Cuando no las alimentamos, entonces, ¿qué sucede con esa pasión, ese deseo? Muere. ¿Cuál es la mejor manera para que entonces nosotros, esa mente sucia que tenemos, pueda ser completamente limpia? ¿Cuál es la mejor manera? Dejar que llueva sobre nosotros solo agua nueva. Y esa agua nueva es la música cristiana, el venir a la iglesia, el rodearnos de amigos fraternos, estudiar la palabra de Dios, el orar, estar en comunión. Y esas pasiones que no se alimentan comenzarán ¿a qué? A morir y a morir y a morir. ¿Saben? Conocí a una mujer llamada Lisa. Llevaba siendo lesbiana 26 años, pero ella era el hombre en la relación. Cabeza rapada, pantalones de hombre, chaqueta de hombre, todo como hombre. Un día entró a la iglesia llorando porque su novia la había abandonado. Y vino llorando a la iglesia buscando esperanza en Jesús. Y cuando el pastor predicó y dijo, vengan, arrepiéntanse para comenzar una vida nueva, ella vino al frente y pasó. Había tenido una vida sucia. Su vida había sido filmar porquerías y hacer porquerías toda la vida. Pero ella encontró paz en Jesús. ¿Saben? El último día que estuve en el ciclo de conferencias, ella se bautizó. Y vino a mí y me dijo, pastor, ore para que Dios me dé un esposo y yo pueda ser feliz. Llevaba 1 año y medio asistiendo a la iglesia. Y durante ese 1 año y medio, ella había dejado de alimentar su antigua pasión y había comenzado a alimentarse espiritualmente y se estaba comenzando a preparar para la eternidad. Hoy es una líder en la iglesia aquí en los Estados Unidos y Dios la prepara para la eternidad. Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú crees que Dios te puede dar la victoria? Que la gracia de Cristo, que la sangre de Jesús te cubra y que su bendición nos acompañe desde ahora y para siempre. Espero verte en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te acompañe. Hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos queremos invitarte a seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartirlas con todos tus amigos. Recuerda buscarnos como Red Gala Estéreo.